Por lo tanto, los mecanismos de transmisión de la política monetaria no es que no existan, efectivamente existen, pero es una política que tiene acotado su margen de acción. Con lo cual, eso quiere decir que el instrumento principal que la política macroeconómica tiene para compensar la economía o para ayudar a la economía es la política fiscal. Y por lo tanto, si uno ya tiene una política monetaria con ciertos grados de restricciones, agregarle una gran restricción a la política fiscal no es conveniente, porque las políticas macroeconómicas tienen que estar en condiciones de ser flexibles para, cuando un escenario externo se vuelve muy negativo, poder ayudar a compensar. Entonces, yo tengo una regla fiscal muy dura, el riesgo que tengo es que cuando reciba un shock no voy a poder compensar adecuadamente. Esa es como la respuesta teórica por la cual uno debería en Uruguay ser más prudente en definir reglas fiscales duras en relación a países como Chile, que tienen una política monetaria perfectamente, en la medida que es una economía no tan dolarizada como la nuestra, o muchísimo menos dolarizada como la nuestra, tiene los dos instrumentos a su disposición. Sin embargo, uno debe reconocer desde la práctica de que en general en Uruguay la política fiscal no se usa para compensar, porque en realidad tiene un marcado criterio procíclico, o dicho en otras palabras, en general en Uruguay el funcionamiento discrecional de la política fiscal nunca permite generar los ahorros para compensar cuando la economía no está bien, con lo cual eso quiere decir que la economía política de la política económica, o sea, las reformas en las que se toman las decisiones, no funcionan todo lo adecuado, y uno debería tratar de introducir algún arreglo institucional que limitara esto. Pues supongamos que efectivamente vamos a una decisión de que una regla fiscal mejor que la que tenemos. Uruguay hay una regla fiscal que topea la deuda, pero que tiene cláusulas de escape muy fácil de violar, y como mayoría parlamentaria se eleva al techo. Supongamos que fuera una regla, o definiéramos una regla, hay que ser muy cuidadosos sobre qué variable la define, porque en países como Chile hay una variable muy relevante para la recaudación del Estado, que es el precio del cobre, sobre la cual uno puede atar el resultado, o puede atar variables de compromiso de gasto, porque hay una variable relevante para el fisco que está fuertemente determinada por un precio claro, determinado, que hay información sobre él. En Uruguay no tenemos ninguna variable que sea tan estrella como esa para poder atar una regla fiscal. Habría que hacerla sobre el Producto Bruto Interno. ¿Eso qué supone? Que tendríamos que tener muy buenas estimaciones sobre el producto potencial, o sea que en realidad el gasto debería seguir el gasto público debería seguir la trayectoria del producto potencial, de manera tal de que cuando la economía crece por encima del producto potencial se generen ahorros y se puedan compensar cuando ocurre lo contrario. Tener buenas estimaciones del producto potencial supone tener estimaciones profundas, serias, profesionales, que tienen que ser no solamente realizadas por el sector público, tiene que haber algún comité de expertos que lo puedan hacer. Yo creo que en Uruguay tenemos una densidad institucional, tanto pública como privada, todavía no muy madura para generar este tipo de información y para poder armar una regla fiscal. Por lo tanto, en síntesis, yo creo que hay que tener mucho cuidado, pero creo que habría que avanzar en armar una regla fiscal y que debería ser objeto. Yo desearía que en esta etapa en la que estamos hoy, en plena campaña electoral, los sectores técnicos de los partidos políticos estuvieran trabajando sobre esto de manera tal de que tenerla concebida para el 2 de marzo. Lo peor que puede pasar acá es que lleguemos al 2 de marzo sin haberlo pensado bien. Y pensar bien supone pensar todas estas aristas, sobre qué variables, quiénes darían las estimaciones sobre las variables estrellas que van a determinar el gasto, cómo se limitarían, cuáles son las cláusulas de escape. Esto no es una tarea que se hace de un día para el otro, no es una tarea que se pueda acometer fácilmente, requiere de trabajo técnico para después pasarla por el filtro político. Yo tengo la sensación que en Uruguay esta discusión está en un nivel muy político. O sea, hay gente del sector privado que reclama una regla fiscal porque cree que está bien, porque creen que es una solución magia. Creo que hay gente del sector público o políticos que creen que poniendo una regla fiscal basta, pero hay que pensarla muy bien, porque la regla fiscal, una vez que una tiene funcionando, puede generarnos otros trastornos que si no la diseñamos bien podemos tener problemas. Entonces lo que hay que hacer es trabajar sobre eso. Y la impresión que tengo, capaz que me equivoco, capaz que hay alguien trabajando, tengo la impresión de que no hay mucha gente trabajando sobre esto. Más bien hay mucha gente hablando, pero no hay nadie trabajando sobre las cosas fundamentales. Eso es lo que yo creo que habría que hacer, trabajar ahora sobre eso. Bien. La otra pregunta era, bueno, hay que encontrar cómo ahorrar 600 millones de dólares. ¿Has pensado en cuál es la manera? Porque de nuevo, en una campaña electoral nadie gana diciendo voy a bajar el gasto, voy a aumentar los impuestos. Sí, voy a venir con la motosierra y voy a recortar 600 millones de dólares. Por más que diga que va con el bisturí, igual la impresión que le queda al votante, bueno, acá
con este voy a tener menos dinero en el bolsillo. No es sencillo porque por el lado del gasto, los ajustes más rápidos y más sencillos suelen ser hechos por el lado de las inversiones. Y si bien es cierto que durante el año van a aumentar la inversión pública, tampoco venimos de un periodo en el cual la inversión pública ha sido superlativamente importante, entre otras cosas por la situación fiscal en la que estamos. O sea que tampoco hay, o sea, el instrumento más sencillo donde cortar no está muy disponible porque ya no tiene niveles muy altos. El otro nivel donde uno puede cortar es el nivel de gasto corriente, esto es, no en la parte de sueldos y remuneraciones, sino en la parte de gastos corrientes, que suelen poder hacerse cosas, pero generalmente con poca materialidad, o sea, con poca magnitud. Uno puede ahorrar en términos de gastos de combustibles, en términos de uso de vehículos, uno puede ahorrar en términos de gastos de viajes, son todas cosas que son simbólicas y que no suman cifras significativas para hacer una corrección de 600 millones de dólares. La otra parte es la parte de lo salarial, donde lo que ha puesto sobre la mesa algún candidato ahora es la no cobertura de vacantes, por las restricciones que hay a nivel de la administración central para generar digamos, reducciones del número de funcionarios. Pero esos efectos, ese tipo de políticas ya se hicieron en Uruguay en el pasado, tienen efectos mediatos, tienen efectos de largo plazo y tienen otras consecuencias. Como ocurrió en la década del 90 cuando estas políticas se desplegaban, ¿no? En general el Estado no rellena vacantes, pero hay funciones sustantivas del Estado que tienen que seguir siendo ejecutadas y en la medida que uno no llena vacantes tiene que cumplirlas igual, y eso muchas veces termina siendo cubierto con gasto corriente a través de contrataciones, con contratos de obra. Se jubilan 100 maestras y si no las contrataste... En el caso de las maestras es el caso menos emblemático, pero en el caso de la administración pública, digamos, ocurría mucho de que yo no rellenaba vacantes de funcionarios que se generaban las vacantes, se jubilaban, no se iban, o se hacían políticas de promoción, pero después tenían que contratar esa función sustantiva tercerizada. Entonces yo creo que ahí lo que hace falta es una mirada muy profesional sobre cuáles son las áreas, una reforma del servicio civil, cuáles son los mecanismos de ingreso, cuáles son los mecanismos de ascenso, cuáles son los mecanismos de evaluación, cuáles son los mecanismos de remuneración, cuáles son los mecanismos de flexibilidad que hoy me permite la legislación vigente para poder tener más flexibilidad en materia de aspectos laborales. Entonces, esos son los 3 capítulos, porque los otros capítulos del gasto, los intereses de la deuda o las transferencias para los sistemas de seguridad social o de salud, que son componentes importantes del gasto, en la medida que el Sistema Nacional Integrado de Salud permanezca, en la medida y no haya reformas sobre cómo funciona el sistema de salud, o en la medida que tengamos la trayectoria de poblacional que tenemos con la indexación de las pasidades salariales, esos son gastos, digamos, que están dados y que no los vamos a poder modificar porque hay estas obligaciones constitucionales de cumplir allí. Con lo cual yo por el lado del gasto no veo efectos rápidos, sustantivos, para poder tener una mejora fiscal en 2020 o 2021. Más bien lo veo como un efecto más inmediato y sobre todo pensando en una política estructural, otra vez concebida con una mirada de largo plazo, que otra vez no sé si alguien la está pensando, no hay en la discusión pública un debate muy maduro sobre esto. Con lo cual lo que me imagino más es que si es que efectivamente hay un riesgo de perder el grado inversor o hay un riesgo importante en 2020 sobre la administración fiscal, hay una presión importante porque el escenario internacional se volvió más complejo, es que va a haber modificaciones por el lado de los ingresos, combinaciones de tarifas con alguna modificación de alguna franja de IRPF, hay que ver qué se hace con qué ocurre con el IRAE. O sea, yo creo que esa discusión no va a estar en la campaña electoral porque nadie va a hablar de esto, pero si la economía no logra crecer por encima del 3% en 2020, esta situación va a estar arriba de la mesa y seguramente tengamos una discusión de ajuste fiscal que incorpore modificaciones tributarias. Gabriel, hacemos una breve pausa y seguimos.